Cuando tenía como 16 me corté por primera vez y eso me hizo sentir poderosa. Acuerdo que estaba sentada ahí una vez y lo estaba mirando y comencé a pensar en formas de matarlo y luego matarme. Y me di cuenta de que necesitaba seriamente ayuda. Todo maquillado, parecía otro. En realidad creí que Dios había cometido ese terrible error y que yo debía haber nacido mujer. Me mudé a Los Ángeles para ir a la escuela de arte y me llevaron a mi primer bar gay a los 16 años. Les gusté porque yo era joven, era cosa sencilla aprovecharse de mí, drogas y alcohol aparecieron de pronto, estaba ebrio todas las noches. Bienvenidos a Pasión Pura, mi nombre es David Kiley Foster y soy su anfitrión en el programa de hoy. La semana pasada comenzamos una serie de programas donde trabajamos para rescatar a jóvenes indigentes de las calles de Hollywood. Van a la ciudad de Oropel esperando que sus sueños se vuelvan realidad, pero la mayoría encuentra rechazo y desolación. Algunos son hijos o hijas pródigos, pero muchos son víctimas de abuso y caen como anillo al dedo a los padrotes, pedófilos y traficantes de drogas, quienes van sobre ellos a unos minutos de su llegada. Esperanza para la Juventud Sin Hogar es uno de los programas cristianos en Hollywood para esos jóvenes y chicos vulnerables, llevándoles comida y refugio, así como esperanza, sanación y dirección a través de Jesucristo. Es un ministerio que vale mucho y vale la pena escucharlos y apoyarlos. Hoy vamos a escuchar más del director de Esperanza para la Juventud Sin Hogar, Clayton Gallagher. También vamos a escuchar a parte del equipo y algunos de los jóvenes que han sido rescatados por este excelente ministerio. Gracias por interesarte lo suficiente para ver esta importante serie de programas. Cuando nos habituamos al pecado, construimos una fortaleza. Ahí es donde nuestros enemigos agarran nuestra vida, ponen sus garras dentro de nuestra alma y tenemos que atravesar procedimientos que rompan esa fortaleza y puedan lograr curar esa vida. Algunos con los que lidiamos se dedican a lo oculto, que involucran sacrificios con sangre, ceremonias ocultas, tablas de Ouija o cosas de esas. Tenemos un procedimiento donde ellos escriben esas cosas mientras esperan al Espíritu Santo y tenemos un momento de renunciación a esas cosas. Hay un gran poder en el acuerdo. Cuando dos o más se ponen de acuerdo, Él estará ahí y los escuchará. Y uno enviará 2,005 o dos enviarán 10,000, pero hay poder en el acuerdo, así que si ellos confiesan esas áreas ocultas y renuncian a ellas, y los ungimos con aceite, ellos romperán eso, quemarán todo lo relacionado con esa actividad oculta. Si hacen pactos o se unen a clubes, tenemos que escribirles cartas a esos clubes renunciando a ellos y que rompan su membresía, ¿sí? Eso es muy importante. Lidiamos con el pecado de la deshonestidad, la mentira, el robo y el engaño. Llamamos a esos pecados de deshonestidad. Ellos oran y ellos contactan a los maestros a quienes han robado o hecho trampa en sus exámenes. Ellos contactan a las personas a quienes han robado, empleados, y les escriben cartas de restitución humildemente pidiéndoles que los perdonen para restituirlos. Lidiamos con el pecado de falta de respeto a la autoridad, ¿de acuerdo? Ese es un pecado grave. Escriben a sus padres para pedirles perdón por su rebelión, su actitud y por ser irrespetuosos. Tal vez le escriben a sus maestros o a otros pastores, pero hay un proceso de obediencia al Espíritu Santo que sucesivamente sanará esas áreas. Esas son algunas de las 8 áreas que hacemos. La 8ª área y la más importante es cuando todo termina llenándose con el Espíritu Santo. La mayoría de los cristianos tienen al Espíritu Santo, pero no están dándole la autoridad al Espíritu Santo. Y si ese templo se limpia y no está lleno de Él, por supuesto, entonces Jesús nos dice que también el enemigo o demonio puede salir y volver con más demonios y llenar esa casa. Es una situación seria, así que hacemos que esta persona se llene con el Espíritu Santo. Le decimos, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de la muerte, vivificará tu cuerpo mortal, hará que vuelva a la vida a través del Espíritu.
que mora en ti. Esa palabra morar significa que mora activamente, así que estamos orando en el lenguaje del cielo, que es su lenguaje celestial. Les decimos que se llenen del Espíritu todos los días. Oramos de la forma regular con las manos juntas e involucramos activamente en el ministerio a otras personas porque recibimos al dar las cosas de Dios. Así que esas son algunas de las cosas que tenemos que hacer, y hay cosas que tienen que ver con el rechazo y el abandono también. Esas son raíces causadas por muchas heridas, y lidiamos con el área del perdón por el abuso, perdón por el acoso, perdón porque las personas se aprovecharon de ellos. Hay que liberar a todas esas personas de sus acusaciones y pedirle a Dios que los perdone por el rencor que sienten. Y Jesús dice, quien haya pecado se queda con eso. Quien quiera que haya pecado, si tú lo perdonas, están perdonados. Significa que nos quedamos con sus pecados. Somos tan poderosos siendo espíritus que retenemos las creencias de que nos quedamos con los pecados de los que han pecado contra nosotros, y tenemos que perdonar a esas personas y liberarlas. Generalmente, si hay un ministro del amor de Dios en sus vidas, sí, a través de afirmaciones, consejo, afecto a través del amor. El amor es afirmación, amor es aceptación y valor. A través de ese tipo de amor, generalmente llegas a un lugar donde, sí, si Jesús puede perdonarme por lo malo que he sido, puedo elegir perdonar a otras personas. Así que lo llevamos al límite y luego los dirigimos a la renunciación verbal de nuevo. Lo verbal rompe cosas. Mientras crecía jamás fui feliz. Siempre recuerdo estar muy triste y muy molesta y muy enojada, porque me maldecía a mí misma por la separación de mis padres, ¿entiendes? Y mi papá finalmente se involucró en una relación seria cuando yo tenía como 8 años y me molestaba su nueva novia porque sentía que ella alejaba a mi papá de mí. Mi padre era lo único que tenía en la vida. Sufrí de depresión desde que era niña, me refiero pequeña, de 5 o 6 años, y mi depresión se tornó en pensamientos suicidas cuando tenía como 12 años. En serio lo pensaba, si muero, y eso me daba mucha satisfacción, pensar en la muerte y eso, y se puso peor con los años. Se burlaban mucho en la escuela porque tengo un nombre poco común y creo que tenía un aspecto raro, así que se burlaban porque era fea y no tenía muchos amigos y estaba muy triste todo el tiempo y solo mis pensamientos suicidas empezaron a empeorar y mi depresión empeoró y luego fui a la preparatoria, tenía como 15 años, tuve mi primer novio serio y me enamoré por primera vez y me volví sexualmente activa. El primer año de nuestra relación todo estuvo bien, pero el segundo año se puso mal. Es que él empezó a ser verbalmente abusivo y luego fue muy controlador y siempre me ponía por debajo y empecé a sentirme mal conmigo misma. Luego me alejó de todos mis amigos y familia y de todos. Luego finalmente empezó a abusar de mí físicamente. Dudaba de mí todo el tiempo y me engañaba también y mi mundo no se terminó derrumbando, mi mundo se hizo pedazos. Cuando tenía como 16 me corté por primera vez y eso me hizo sentir poderosa porque todos parecían estar atendiéndome mi dolor, igual que mis padres. Ya no vivía con mi papá, vivía con mi novio, ya no tenía amigos, parecía que obtenía dolor de todas partes y no podía controlarlo, así que quería un dolor que pudiera controlar. Era algo que podía controlar yo misma y así pasó y él trató de matarme un par de veces. ¿Te has preguntado qué quieren decir las personas con el término sanidad interior? ¿La idea de la liberación de los espíritus demoníacos te asusta tanto que solo quieres correr en la dirección opuesta? ¿Qué puedes decir cuando la liberación se necesita en alguien a quien estás atendiendo y cuando se pide la sanidad interior? El pionero en sanidad interior John Sandford y su hijo Mark han escrito un libro solo para ti. Se llama A Comprehensive Guide to Deliverance and Inner Healing. En este libro, John y Mark Sandford proporcionan un balance bíblico, una mirada sensible a la liberación y la sanidad interior. Te muestran cuándo son apropiadas y cuándo no.
También describen las actividades del reino demoníaco en términos de su autoridad, estructura y la naturaleza de las fortalezas que ellos a veces crean dentro de las personas. Finalmente, ellos debaten lo oculto, el espiritismo y también las fortalezas demoníacas. Este libro incluye referencias de las Escrituras y una guía práctica en el área donde todos necesitamos un poco de ayuda. Para obtener el libro de John y Mark Sanford, Deliverance and Inner Healing, entra a purepassion.us. Estaba a punto de ser adulta, iba a cumplir 18 años, quería hacer lo mío. Iba a cumplir 18, ahora soy un grande, un adulto y voy a hacer lo que quiera porque lo merezco, porque siempre lo hice bien. Así que empecé a salir con personas que no eran tan decentes, ¿sabes? Vendían drogas y cosas de esas, así que me metí en eso, comencé a vender drogas con ellos y luego comencé a tomar drogas y también estaba soltera por primera vez en mi vida. Empecé a ser muy promiscua y ya nada me importó, nada. Yo no me importaba, nadie me importaba. Solo quería divertirme y vivir el momento, ¿sabes? En la escuela no iba nada bien y el último semestre de preparatoria caí profundamente en la cocaína y éxtasis y bebía y cosas así. Y en serio, nada me importaba, nada, en serio. Y me metí en serio en la fiesta y me gradué 2 meses después porque no pude hacerlo con los otros. Un par de días antes de mi graduación, en verano, estaba saliendo con un chico que apenas conocía y él puso una droga en mi bebida y, no sé, me desmayé y eso y entonces él me violó y ese verano fui acosada por 2 personas que creí que eran mis amigos y me desvanecí con el alcohol y no soportaba la pena. Quería olvidarlo con más droga, más bebida, cualquier cosa, ¿sabes? Y llegó un punto donde me metí en muchos problemas en Georgia y estaba muy molesta con todos, ya no tenía amigos y ni siquiera hablaba con mi mamá. Así que me mudé a Alabama con un par de amigos y estábamos viviendo con uno de los amigos de mi mamá y conseguimos un trabajo juntos y todo iba bien, pero estaba muy deprimida, estaba en un punto muy malo de mi vida, perdí mis posesiones, perdí a mis amigos, mi familia, todo lo que tenía y 2 semanas después de estar ahí, mis amigos decidieron cambiar de rumbo, así que me quedé en Alabama yo sola. En ese tiempo no tenía amigos, familia, dinero, posesiones, nada. Y mi tía trabajaba en Esperanza para la Juventud Sin Hogar y me decía que viniera a este programa. Pero a veces cuando somos tan rebeldes, queremos como en la historia del hijo pródigo, aún cuando sabía lo que podía tener, se quedaba y comía con el puerco, se quedaba ahí, porque era tan orgulloso para buscar ayuda, ya sabes. Pero así que yo seguía ahí y las cortadas empeoraron progresivamente. Creo que me corté como 15 veces en un lapso de 3 meses. Trataba de matarme todo el tiempo y tuve otro novio y eso parecía bien al principio, pero los patrones se vuelven a repetir y empezamos a ser muy abusivos de nuevo. Y se puso muy mal. Y recuerdo que estaba sentada ahí una vez y lo estaba mirando y comencé a pensar en formas de matarlo y luego matarme. Y me di cuenta de que necesitaba seriamente ayuda porque las drogas, el alcohol, el sexo, ya nada me parecía bueno, ya no me llenaba para nada. Así que finalmente llamé a mi tía y estaba hecho. Estaba harta y salí. Agosto 2008 y creo que 2 semanas después de que llegué aquí le di mi vida a Jesús y ya era capaz de perdonar a mis padres. Hablo con mis papás regularmente. Le escribí a mi papá y hablé con él la semana pasada. Amo a mi mamá. Creo que me escribió una carta la semana pasada. Perdono a las personas que me hieren porque sé que ellos tienen tanto dolor dentro y estoy segura que pasaron por cosas realmente horribles en su vida. Así que Jesús ha sido capaz de cambiar mi corazón de piedra a carne. Y sigo luchando con mis cosas, pero alabo a Dios por lo que ha hecho en mi vida, porque sin Él no podría haber hecho nada. Lo intenté a mi manera, ¿sabes? Y desde que estoy aquí casi he terminado el programa de 1 año. El mes siguiente se cumplirá 1 año.
y no soy ni remotamente la persona que solía ser. Mira, es que Jesús restauró mis esperanzas, mis sueños, y es que Él me ha dado mucho y jamás pensé que alguien como yo pudiera tener. Me ha enseñado formas en las que me puede usar y creo que desperdicié mucha vida para ser capaz de ser útil a Dios. Pero es un Dios tan asombroso, ¿sabes? Es tan maravilloso que puede quitar las cosas malas y transformarlas para su gloria, porque conozco las cosas malas por las que pasé. Incluso ahora las personas pueden ver esto y pueden decir, bueno, eso me suena a mí. Y si Dios pudo ayudarla, tal vez pueda ayudarme. Y es por eso que alabo a Dios por las cosas malas por las que pasé, porque ahora puedo llegar a personas jóvenes y soy capaz de enseñarles que con Dios cualquier cosa es posible y que Él puede convertir todas las cosas malas en buenas. Mi padre era alcohólico, abusaba de mi madre ferozmente, se iba de juerga y bebía. Lo tuvimos que dejar cuando yo tenía 7 años. A él, mi mamá y mi hermana. Y ella básicamente se crió aquí en Los Ángeles sola. La escuela era un lugar muy infeliz para mí, porque yo era un chico muy afeminado. Y lo era porque no tenía un modelo masculino, era muy afeminado. Salía con niñas, no jugaba con niños. Continuaron las cosas y yo era un nuevo homosexual antes de darme cuenta. Tuve que ir con los chicos en la escuela y preguntarles qué significaba ser gay. ¿Ves? Yo no sabía nada sobre eso, porque no se hablaba de eso en la iglesia. Mientras crecíamos y las niñas se desarrollaban, yo comencé a usar maquillaje. Pronto descubrí que llamaba mucho la atención haciendo eso, porque los chicos no querían salir conmigo. Pronto descubrí que si fumaba hierba y bebía era cuando ellos querían salir conmigo. Así que me metí en eso cuando tenía 13 años. Para cuando me gradué de secundaria, cuando tenía 16 años, tenía el cabello largo y estaba todo maquillado, parecía otro. En realidad creí que Dios había cometido ese terrible error y que yo debía haber nacido mujer. Así que yo iba a encontrar mi forma de corregir eso. Siempre creí que me sentía diferente en ese tiempo, creía que realmente había nacido gay. Pero sé por la palabra de Dios que estaba equivocado, sabía que era incorrecto. Después de graduarme de secundaria, me mudé a Los Ángeles para ir a la escuela de arte y me llevaron a mi primer bar gay a los 16 años. Les gusté porque yo era joven, era cosa sencilla aprovecharse de mí, drogas y alcohol aparecieron de pronto, estaba ebrio todas las noches, abandoné la escuela y pues terminé sin hogar. Ese patrón describe los siguientes 10 años de mi vida. Yo me mudaba a cierto lugar, drogas y alcohol aparecían de nuevo y terminaba sin hogar. Y parecía que todo esfuerzo que intentara siempre parecía fallar, siempre parecía que faltaba algo en mi vida, siempre estaba buscando algo y jamás lo encontraba. No tenía importancia cuánto bebiera o cuántas drogas tomara, no importaba con quién me iba a casa del bar, jamás fui capaz de llenar eso. Dios siempre habló en mi vida de las muchas cosas que tenía planeadas para mí, pero una cosa era cierta, sabía que no estaba listo para servir a Dios. Un libro que ha sido muy informativo para que las personas comprendan cómo Dios libera del pecado y el quebranto es el trabajo clásico del Dr. Neil Anderson, El libertador de la esclavitud. Se han vendido más de 1 millón de copias de este libro y por una buena razón. En el libro el Dr. Anderson hace a un lado las dinámicas psicológicas y comenta lo que la Biblia dice que es el único camino para ser libre de la esclavitud. Revela la sabiduría de la guerra espiritual y expone la batalla de Satanás por tu mente. Finalmente llega la libertad al aprender y creer la verdad de quién eres en Cristo y qué significa ser un hijo de Dios. Conocer tu identidad espiritual y tu posición en Cristo es la verdad esencial que te liberará. Para obtener el libro El libertador de la esclavitud del Dr. Neil Anderson, visita purepassion.us. Al mismo tiempo, busca nuestras entrevistas con el Dr. Anderson en DVD de las temporadas anteriores de Pure Passion. Es purepassion.us. Es purepassion.us. En 96 fue mi último año en las calles. Tenía y no tenía hogar, era intermitente, trabajaba como prostituto para sostener mi adicción a las drogas y básicamente era un alcohólico, también tomaba todas las noches. Ese último año fui violado en las calles, me golpearon 2 veces, me apuñalaron 1, tuve sobredosis 3 veces. Aún puedo recordar al doctor cuando llegué al hospital, era el mismo que me había atendido las otras veces que había llegado a urgencias y dijo, este tipo no se va a morir.
Tal parece que algo o alguien protege a este chico. Mi familia rezaba mucho por mí y mi familia recientemente había vuelto a la iglesia. Y yo sabía que si quería dejar las calles, tenía que volver con mi familia. Uno de mis amigos... Salimos a trabajar a las calles juntos y yo era el único que tenía hogar. Y un día me despertaron en la mañana los policías que fueron a nuestra puerta y dijeron, ¿conoces a esta persona? Y me dieron su identificación y dije, sí, y dijeron, ¿puedes venir conmigo? Y me llevaron a la morgue donde tuve que identificar su cuerpo. La cosa es que cuando lo sacaron parecía como en las películas, parecía tan surreal que lo sacaran y de hecho lo recogió alguien que no tenía idea de que él era un chico. Y ambos nos vestíamos como chicas, estaba viviendo como mujer y en ese tiempo tomaba hormonas y eventualmente quería cambiar mi sexo. Pero tuve que decirle a sus padres lo que había pasado y pensé, si no hago algo con mi vida, yo voy a ser el siguiente en la morgue. La cuestión es que fui a su funeral, tenía abierto el ataúd y lo miré y era yo. Y recuerdo que pensaba en las cosas que Dios había planeado para mí y dije, tengo que hacer algo con mi vida. Cuando volví a mi casa, creí que mis padres me arrastrarían a la iglesia y no lo hicieron. Y entonces yo tomé eso como un gran insulto. Creí que estaban tan avergonzados de mí porque en ese tiempo yo lucía igual que una mujer, en verdad. Y cuando por primera vez entré a la iglesia el siguiente domingo, me tomó 2 horas estar listo. Entré, pero quería saber quién era Dios. Recuerdo que el pastor bajó del escenario después del sermón y vino hacia mí, me abrazó y dijo, ¿qué puedes hacer? Dije, ¿puedo pintar? Estaba trabajando en la iglesia antes de estar salvado, así que iba a servir a Dios hasta que algo mejor sucedió. Pero se acercaba la conferencia de un pastor y fui a esta conferencia de pastores vestido de chica, maquillado y todo. Y fue la última noche de eso que recuerdo que le di mi vida a Cristo. Y en serio caminé hasta ahí y mis asuntos con Dios eran, Dios, no sé si puedes cambiarme, no sé qué puedes hacer en mi vida, pero... Le dije, quiero saber si eres real. Dije, te voy a dar 6 meses. Si no puedes hacer algo en 6 meses, voy a volver y haré lo que hacía. Y después de eso, parecía que Dios empezó a aparecerse sobrenaturalmente en mi vida. Y la cosa es que aunque usaba drogas y alcohol para silenciar su voz, parecía que cuando estaba sobrio esa voz se volvía mucho más clara y esas promesas seguían ahí. Parecía como si me diera su mano y dijera, hijo, sé dónde estás y yo te he creado. Él solía hablarme y llamarme su hijo. Y me decía, hijo, este es el camino que he escogido para ti. Parecía que cuando estaba en este camino, en lo que Dios tenía para mí, cuando iba a la iglesia, estaba vestido, lleno de maquillaje y todo eso. Era la iglesia la que decía, tenemos que cambiar tu exterior, tienes que detenerte, cortar tu cabello, hacer esto, pero sabía que Dios trabajaba desde el interior. Recuerdo que yo estaba justo en el altar, cada servicio estaba en el altar tratando de tocar a Dios, pero Dios empezaba a hacer algo en mi vida y era realmente la falta de perdón en mi vida, las cosas que habían pasado, el abandono de mi padre, buscar ese amor paterno, buscar ese amor en el consuelo de los hombres y bueno, hasta ser iniciado en la pornografía a tan temprana edad y confundir tu identidad sexual. En realidad yo no sabía quién era, pero dejo que las personas me marquen y me digan quién soy yo y me convertí en la persona que no encaja en este mundo. Pero la cuestión es que cuando vine a Cristo, Él puso un espejo ante mí y dijo, esto es lo que eres, pero también me mostró quién era en Cristo. Recuerdo que muchas veces que llevaba esto en mi corazón y Dios me decía, quiero esto de ti. Y la primera cosa que me dijo fue, quiero que perdones a tu padre. Y tuve que perdonar a mi padre en su funeral. Y de hecho murió 2 meses después de eso. Pero había muchas cosas que Dios especificaba. Quiero que perdones a los hombres que te violaron. Y quiero que perdones a los que te marcaron y te ponían nombres en la escuela. Y tan pronto le di ese dolor a Él, lo reemplazó con una porción de su espíritu y me lo devolvió. Y mi corazón y mis deseos comenzaron a cambiar. Desde que estoy en Esperanza para la Juventud Sin Hogar, dirijo el albergue gay del oeste de Hollywood. A los chicos del centro, donde hay un montón de bares gay y clubes nocturnos, tengo la oportunidad de hablarles sobre el gran amor que Dios tiene para ellos. Y no salgo y les digo a las personas que se van a ir al infierno, no saco la Biblia y les digo Levítico y las Escrituras. Ya lo saben, lo que necesitan saber es del amor de Dios y que Dios los ama y los va a alcanzar. Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de ellos. Y me desafían y me dicen, bueno, tú ni siquiera sabes de qué estás hablando. Pero esto me da la oportunidad de compartir mi testimonio con ellos y les digo, sí lo sé y déjame contarte una historia y decirte la divinidad que Dios ha hecho en mi vida. Aunque no pudiera creer hace 10 años cuando pasó, pero desde entonces Dios ha cambiado mi vida demasiado. Y cuando pienso en mi antigua vida, parece tan lejana a mí como otra vida que he vivido, aun cuando miro
miro las viejas fotografías, parece una vida tan diferente a la que he vivido. Estoy tan agradecido a Dios por lo que ha hecho. Y a menudo digo esto cuando al principio vino Dios a mi vida, y es que Jesús es lo mejor que ha podido pasarme. Él era todo lo que había estado buscando. Ni drogas, ni alcohol, ni píldoras. Nadie podía llenar eso en mi vida, pero Jesús era el único que ha hecho eso. Y aún puedo decir, 10 años después, que Jesús es lo mejor que ha podido pasarme. Y cualquiera puede ser transgresor, alguien en la comunidad gay. Todo lo que han estado buscando, todo lo que su corazón desea, solo pueden encontrarlo en Cristo. Puedo recordar levantarnos en la escuela dominical y que nos dijeron: tú solo puedes encontrar la felicidad con el poder de Jesucristo en tu vida. Y eso todavía sigue siendo cierto en mi vida. Y a donde quiera que voy veo personas tan diferentes, y cuando le digo a la iglesia que su mayor miedo es tener homosexuales entrando a su iglesia, les digo que es ahí donde necesitan estar. Porque necesitan aceptación, y si no la encuentran en la iglesia, hay otros lugares. Tienen adolescentes gay que están buscando un lugar y aceptación, y están buscando en la iglesia por eso. Así que si no la encuentran, entonces la comunidad gay los está esperando. Pero, Dios, si alguien pudiera ser excluido de estar lejos de Dios, con seguridad sería yo. Sí, hubiera sido yo. Porque yo he pasado por todo, he pasado por lo malo, lo peor, y conocí a Dios primero, pero por mi rebelión pasé por todo eso, pero Dios lo ha convertido en algo bueno, para poder compartirlo con muchas personas. Salimos cada semana y soy capaz de mirarme en ellos cada semana, pero gracias a Dios que me dio las palabras, que Dios me protege y me manda a salir. Me llaman de ministerios como este, donde recuerdo haber sido salvado y preguntarle a Dios: Dios, ¿por qué no me muestras a alguien que haya hecho esto? Alguien que venga y que me ayude. Y recuerdo que Dios le habló a mi corazón y dijo: Arlene, estoy haciendo esto para que ayudes a otros. Es algo impactante y emocionante ver testimonios del poder de Dios trabajando en aquellos que sufren entre nosotros. En especial, Dios trabaja rescatando a aquellos jóvenes que son más vulnerables a la depravación del hombre. Pero hay más. Tenemos más testimonios asombrosos de vidas jóvenes que han sido transformadas por el poder y presencia de Dios, y vamos a mostrárselos en el siguiente programa. Pasión Pura es un nombre que escogimos para este programa, porque admite la pasión que todos tenemos por significado y propósito, así como la intención de Dios es que nuestras pasiones sean purificadas y alineadas con la suya para que nuestras vidas se vuelvan eternamente significativas y que tengan sentido. Volverse rico y famoso en esta tierra es nada comparado a convertirse en un hombre o mujer de Dios, como Él te creó originalmente. Entonces tus días se volverán eternamente fructíferos, con valor y sentido, y no se acabarán. Sintonicen la siguiente semana para ver más ejemplos de cómo Dios puede liberar a cualquiera de lo que sea. Hasta la semana entrante. Soy David Kiley Foster para Pasión Pura.